Era hermoso, radiante, el más cercano a la luz divina, pero cayó y su caída cambió el cielo para siempre. A lo largo de la historia, ciertos nombres despiertan emociones profundas. Uno de ellos es Lucifer, símbolo de rebelión, oscuridad y también de belleza y poder incomparables. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Cómo pudo uno de los seres más gloriosos del reino celestial convertirse en la personificación del mal? Esta no es solo una historia de ángeles, es un espejo de nuestra propia humanidad, orgullo, libre albedrío y las decisiones que nos transforman. Hoy vamos a descubrir qué sucedió antes de la caída, en un tiempo donde todo era armonía, y cómo el deseo de ser más lo llevó a perderlo todo. En el vasto dominio celestial, donde la luminosidad emanaba directamente de la presencia divina, Lucifer no era simplemente otro ángel entre la multitud, era un querubín ungido, una de las criaturas más espléndidas jamás concebidas. Su existencia estaba marcada por la perfección absoluta, una fusión extraordinaria de sabiduría, belleza y magnificencia sin igual. Forjado para ser un reflejo de la gloria divina, brillaba como una gema preciosa entre los ejércitos celestiales. Las Escrituras pintan su magnificencia de manera impresionante. Su cuerpo resplandecía como piedras preciosas, engastadas en oro reluciente, y su voz, según se dice, era como una sinfonía celestial capaz de llenar los cielos con una armonía indescriptible. Lucifer no solo se encontraba cerca del trono divino, sino que desempeñaba un papel fundamental en la adoración celestial. Su posición no era casualidad. Había sido moldeado para ser uno de los más grandiosos entre todos los seres angelicales. En la estructura jerárquica de los cielos, Lucifer ocupaba un lugar de prestigio supremo. Como querubín ungido, caminaba entre los fuegos sagrados, una metáfora que ilustraba su proximidad al poder divino. Su autoridad era inmensa y su presencia inspiraba reverencia profunda. A diferencia de los ángeles ordinarios, que ejecutaban órdenes y misiones específicas, Lucifer mantenía una relación directa con la grandiosidad del Creador, disfrutando de una comunión que pocos podían comprender. Sin embargo, en medio de esta perfección incomparable, una sombra comenzó a formarse. Un deseo sutil, casi imperceptible, empezó a germinar en su corazón. Al principio no era más que una pequeña chispa, una simple contemplación sobre su propia grandeza, pero esa chispa pronto se convertiría en un incendio devastador. El problema no residía en su belleza ni en su inteligencia, tampoco en su posición elevada. El verdadero peligro se encontraba en cómo comenzó a percibirse a sí mismo. En lugar de ver su gloria como un reflejo del Creador, empezó a considerarla como algo propio. Este pensamiento aparentemente inofensivo daría inicio a una revuelta que cambiaría el destino de los cielos y la tierra. En los recónditos más profundos de su esencia, un pensamiento comenzó a resonar dentro de Lucifer. ¿Por qué debo servir si puedo gobernar? Al inicio era apenas un murmullo, una idea fugaz, casi como una brisa suave que se desvanece. Pero esta brisa no se desvaneció, creció, transformándose en un viento poderoso que soplaba persistentemente en su interior. El orgullo, hasta entonces un sentimiento desconocido en los cielos, encontró terreno fértil en su corazón. La posición de Lucifer era grandiosa, pero había algo que no poseía: la soberanía absoluta. Era magnífico, sí, pero existía un trono por encima del suyo, una luz mayor que la suya. Era un reflejo de la gloria divina, pero jamás podría ser la fuente de ella. Esta realidad, que antes parecía natural, ahora se volvía insoportable. Comenzó a comparar su propia belleza con la del Creador, sus dones, su sabiduría, su esplendor. ¿Acaso eran inferiores a lo que Dios poseía? Este pensamiento pronto se convirtió en una convicción. Soy demasiado digno para esto.
Era como si algo dentro de él estuviera despertando a una nueva verdad, una que jamás se había atrevido a considerar antes. Su corazón, antes repleto de armonía, ahora pulsaba con una inquietud jamás experimentada. Pero Lucifer no estaba solo en los cielos. Multitudes de ángeles servían al Creador, cada uno desempeñando su papel dentro del orden divino. ¿Sería posible que otros también sintieran lo mismo? ¿Acaso él era el único en percibir esta injusticia? Disimulando sus intenciones, comenzó a sembrar dudas entre los ángeles que lo rodeaban. Sus palabras eran sutiles, no un ataque directo, sino un cuestionamiento velado. ¿Alguna vez se han preguntado por qué servimos sin cuestionar? Hablaba sobre libertad, sobre la posibilidad de un futuro diferente, uno donde los ángeles no fueran meros siervos, sino señores de su propio destino. Al principio, muchos descartaron sus palabras como delirios, pero poco a poco, algunas mentes comenzaron a ser influenciadas. Después de todo, si un ser tan grandioso como Lucifer percibía un problema, ¿acaso no habría realmente algo equivocado? La rebelión aún no había comenzado, pero la semilla había sido plantada. Ahora era solo cuestión de tiempo hasta que germinara y se apoderara de todo el reino celestial. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El tiempo transcurría y la semilla del orgullo se enraizaba cada vez más profundamente en el corazón de Lucifer. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ya no se conformaba simplemente con dudar, ahora necesitaba actuar. Pero para desafiar al propio Creador requería aliados. Así comenzó su obra más astuta, la corrupción de las mentes en las sombras del reino celestial. Lucifer convocó pequeños grupos de ángeles, siempre bajo el pretexto de diálogos inocentes. Hablaba con una elocuencia y un encanto irresistibles, utilizando palabras cuidadosamente seleccionadas. ¿Acaso no somos la más elevada creación? ¿No fuimos dotados de razón, esplendor y poder? Entonces, ¿por qué debemos doblar nuestras rodillas sin cuestionar? Su discurso era envolvente, no presentaba su causa como una rebelión, sino como un despertar. Ofrecía una nueva perspectiva, un futuro donde los ángeles no solo servirían, sino que reinarían junto a él. Al principio, los ángeles escuchaban solo por curiosidad, pero las dudas, una vez plantadas, crecían de forma incontrolable. Algunos comenzaron a ver en sus palabras una verdad que nunca habían considerado. Otros, vacilantes, temían siquiera entretener tales pensamientos. Pero Lucifer era paciente. Conocía el poder de la repetición. En cada encuentro, en cada conversación, erosionaba la confianza de los ángeles en el orden divino.
Si fuimos creados a la perfección, ¿por qué no tenemos el derecho de decidir nuestro propio destino? La pregunta flotaba en el aire como un veneno dulce, y entonces llegó el primer quiebre. Un ángel hasta entonces leal fue el primero en decidirse. Su nombre era Sariel, un ser de gran inteligencia y profunda percepción. Durante una de sus reuniones secretas elevó la voz. No veo error en lo que Lucifer expone. Si realmente somos libres, ¿por qué no podemos elegir? El impacto fue inmediato. El silencio se apoderó del grupo. Uno de ellos finalmente había cruzado la línea, y una vez cruzada no había retorno. A partir de ese momento, todo cambió. Como si una represa se hubiera roto, otros comenzaron a cuestionar, a dudar, a considerar la posibilidad de un nuevo camino. Lo que antes era apenas un murmullo se transformaba en una corriente creciente. Lucifer observaba todo con una intensidad feroz en sus ojos. Sabía que ya no estaba solo, y más que eso, sabía que la batalla había comenzado, no aún con espadas o rayos, sino en los corazones y mentes de los ángeles. El susurro se había convertido en un clamor. Al principio, solo un puñado de ángeles se atrevía a considerar las palabras de Lucifer, pero con el tiempo su discurso se extendió como fuego sobre hierba seca. Lo que antes eran encuentros discretos en rincones ocultos del reino celestial, se transformaron en asambleas silenciosas, cada vez más frecuentes y numerosas. Lucifer ahora hablaba ante multitudes y su retórica estaba más refinada que nunca. Ya no cuestionaba, afirmaba, ya no instigaba la duda, ofrecía una verdad alternativa. Su mirada brillaba con convicción y su voz resonaba como un trueno suave. El Altísimo nos hizo poderosos, magníficos, esplendorosos, pero nos mantiene bajo su dominio, dictando cada orden, cada movimiento, como si fuéramos meros siervos. ¿Es este nuestro destino? ¿Es esta la razón de nuestra creación? Con cada discurso, más ángeles eran seducidos por sus palabras. Algunos vacilaban, temiendo las consecuencias, pero el miedo fue rápidamente reemplazado por la fascinación. Después de todo, lo que Lucifer decía tenía sentido, al menos para aquellos cuyos corazones ya estaban vulnerables a la semilla del orgullo. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, percibió el cambio en la armonía de los cielos. Algo era diferente. Las miradas ya no eran tan puras, las conversaciones ya no eran tan inocentes. Una inquietud flotaba en el aire, y él sentía que algo grandioso y peligroso estaba en curso. Mientras tanto, Lucifer ampliaba su influencia. Ángeles de gran poder y prestigio se unían a él. Algunos de los más admirados y respetados comenzaron a propagar su causa, convirtiéndose en voces secundarias en la creciente rebelión. Entre ellos estaba Azazel, un guerrero de habilidades incomparables, cuya lealtad al orden celestial comenzaba a vacilar ante las promesas de un nuevo reino. Lo que pedimos no es guerra, argumentaba Lucifer. Queremos simplemente el derecho de ser más que súbditos. Queremos ser gobernantes. Queremos libertad. Pero, ¿libertad para qué? La pregunta aún resonaba en el aire sin una respuesta definitiva. Los cielos, otrora un lugar de paz perfecta, ahora estaban divididos. Aún no había confrontación directa, pero algo invisible ya se había instalado. Una grieta entre aquellos que permanecían fieles y aquellos que se veían tentados por la promesa de un nuevo comienzo. Y mientras el número de seguidores de Lucifer crecía, los ojos del Altísimo todo lo veían. Él observaba en silencio, permitiendo que la elección fuera hecha, pues cada ser celestial estaba dotado de libre albedrío, y esta era la prueba definitiva de sus voluntades. La guerra aún no había comenzado, pero la rebelión ya era un hecho. El aire celestial estaba cargado de una tensión palpable, como un campo a punto de ser invadido por un ejército invisible. Los cielos que antes brillaban con paz eterna, ahora se preparaban para la guerra.
Aunque la disputa aún no fuera visible, se manifestaba en la división de corazones y en las almas inciertas que caminaban hacia lados opuestos. La decisión de Lucifer estaba tomada. Sabía que ya no podría esconderse más en las sombras del descontento. Para alcanzar su libertad, para tomar para sí la corona que creía suya por derecho, era necesario declarar su intención abiertamente. El Altísimo, en su omnisciencia, ya lo sabía, y la guerra se aproximaba inexorablemente como un vendaval a punto de arrasar todo a su paso. El momento llegó cuando, en un gran concilio celestial, Lucifer hizo su declaración. Reunió a sus seguidores y ante los ángeles más poderosos y respetados, el arcángel del amanecer habló con un fervor jamás presenciado en los cielos. Yo soy aquel que trae la luz no solo del sol, sino de la verdad, y por eso ya no aceptaré ser sumiso a la voluntad del Altísimo. La creación no fue hecha para ser gobernada por un único ser, sino para ser libre. Y yo, Lucifer, me alzaré para ser el gobernante de lo que es mío por derecho. Estas palabras, que parecían tan potentes, sonaron como una violación de las leyes inmutables del cielo. Era el primer acto de rebelión abierto contra el Altísimo. Su poder nunca sería más fuerte y su influencia nunca más sería detenida, pero el precio sería alto. Miguel, el gran comandante, ya no podía ignorar la gravedad de la situación. Sabía que su lealtad al Altísimo ahora se convertía en más que una cuestión de fe. Era una cuestión de supervivencia, de mantener el orden y la armonía que habían reinado por toda la eternidad. Lucifer, no deseo guerra contigo, pero no puedo permitir que destruyas lo que es sagrado, dijo Miguel con una voz grave que resonó en todos los rincones del reino celestial. Nuestro propósito no es cuestionable. El Altísimo es la luz, y todos nosotros existimos para servirle. Las palabras de Miguel fueron un llamado a la resistencia, pero las palabras de Lucifer resonaron con un magnetismo irresistible. La división estaba completa, y lo que antes era una simple discordia se había convertido en una ruptura irreparable entre los ángeles. Y fue así como se inició el enfrentamiento, no con espada o escudo, sino con la elección entre la lealtad y la libertad, entre el orden y el caos. Cada ser celestial fue confrontado ahora con la decisión de qué lado elegiría. Para muchos, la elección era obvia, pero para otros, el atractivo de la libertad y el poder se volvía irresistible. Era una guerra de ideales, donde la batalla por el alma sería mucho más profunda de lo que cualquier espada podría cortar. El enfrentamiento estaba más cerca que nunca. El cielo, una vez radiante y sereno, ahora parecía cargado de nubes oscuras, presagiando el cataclismo que estaba a punto de desencadenarse. Las estrellas que antes habían sido testigos de una paz celestial, ahora observaban con impotencia el nacimiento de una guerra que sacudiría los fundamentos mismos de la creación. Lucifer, ahora con un ejército creciente de ángeles disidentes, estaba listo para desafiar al Altísimo de una manera jamás vista. Su plan era audaz y calculado, un ataque directo al propio trono celestial. Sabía que la batalla no sería fácil, pero creía que el poder de la verdad, de la libertad y la fuerza de sus seguidores sería suficiente para derrotar cualquier oposición. Por otro lado, Miguel y los ángeles fieles al Altísimo estaban preparados para defender la armonía del cielo a toda costa. Sabían que esta guerra, aunque espiritual en su esencia, podría tener consecuencias devastadoras. El equilibrio entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, dependía del resultado de este conflicto. El enfrentamiento inicial comenzó con una violencia estruendosa. No fue una batalla de acero y sangre, sino de luces deslumbrantes y ondas de poder inconmensurables. Los ángeles fieles,
con sus armaduras brillantes, avanzaron con fuerza y precisión, mientras los rebeldes, bajo el liderazgo de Lucifer, respondieron con ataques de energía pura, con ondas de tinieblas que amenazaban consumir todo a su alrededor. El choque fue inmenso. El espacio celestial se contorsionó, distorsionándose bajo el peso de la batalla. Rayo tras rayo de luz divina se estrellaron contra las fuerzas de las tinieblas. Era una lucha de ideales, de poder y de destino. Cada lado creía que su causa era la verdadera y ambos estaban dispuestos a sacrificar todo por ella. En el centro del caos, Lucifer y Miguel se encontraron. El enfrentamiento entre los dos arcángeles era inevitable. Lucifer, con su fuerza imponente y su carisma irresistible, miró a Miguel con una mirada desafiante. Sabía que derrotar a Miguel sería un símbolo de su victoria, la prueba de que el nuevo orden, un orden de libertad, estaba por prevalecer. Has fallado, Miguel. Tu amor ciego por la autoridad ya no es suficiente para salvar el cielo. La verdadera libertad solo puede ser alcanzada si nos liberamos de la opresión del Altísimo, bramó Lucifer, su voz resonando como truenos en las alturas. Miguel, con su calma inquebrantable, respondió con una fuerza serena. Soy leal al Altísimo, Lucifer. No es la autoridad lo que nos guía, sino el amor que Él nos ha concedido, y por Él lucharé hasta el fin. La batalla entre ellos fue titánica. Golpes de luz y sombras se entrelazaban, cada movimiento hecho con una precisión mortal, pero la verdad era clara. Para Miguel no había elección, solo el deber. Para Lucifer no había nada más importante que la lucha por la libertad y el poder. La lucha fue interrumpida, pero la primera gran batalla estaba lejos de terminar. El cielo, antes invencible, ahora estaba siendo desgarrado por la violencia de la guerra. El equilibrio que había existido por eones estaba a punto de romperse. Después del enfrentamiento inicial, el cielo ya no parecía un lugar de paz. La batalla que había comenzado como una disputa entre dos arcángeles se había expandido a algo mucho mayor. Los ángeles fieles al Altísimo se preparaban para una resistencia aún más feroz, pero la rebelión de Lucifer estaba lejos de ser contenida. Cada día que pasaba, más y más ángeles se unían a la causa del arcángel caído. El encanto de Lucifer era innegable. Su visión de libertad, su promesa de autosuficiencia e independencia de una autoridad superior atraían a aquellos que comenzaban a cuestionar el orden celestial. Ya no era solo un pequeño grupo de disidentes, sino una fuerza considerable, compuesta por ángeles poderosos e influyentes que creían que la verdadera grandeza solo podía ser alcanzada fuera de las reglas establecidas. Lucifer, con su elocuencia sin igual, discurseaba incansablemente, galvanizando las fuerzas de la rebelión. Hablaba sobre la opresión del Altísimo, sobre la tiranía de una voluntad única que controlaba todo y a todos. Defendía que la verdadera libertad solo podría ser alcanzada si los ángeles se liberaran de la dependencia de una figura autoritaria y construyeran su propio destino. ¿Por qué debemos ser meros servidores de una voluntad que no comprendemos? ¿Qué hay de divino en vivir bajo la constante vigilancia y comando del Altísimo? Cuestionaba Lucifer, desafiando a sus oyentes a repensar el propósito de sus existencias. Y aquellos que se unieron a él creyeron en sus palabras. Veían la autoridad de Dios como un peso, una imposición sin espacio para la verdadera libertad o para la expresión individual. La rebelión, por tanto, se expandió. Mientras tanto, los ángeles fieles comenzaban a percibir la magnitud de la amenaza. Miguel, que había enfrentado a Lucifer con valentía, ya no sabía cómo contener la ola creciente de disidencia. Las fuerzas del Altísimo estaban en desventaja, con muchos ángeles fieles sintiéndose confusos, divididos entre la lealtad y las ideas seductoras de la libertad ofrecida por Lucifer. El Altísimo, sin embargo, sabía que esta revuelta no podía ser ignorada. Él
que jamás había interferido directamente en los asuntos de los ángeles, ahora se veía forzado a tomar medidas. Comprendía la profundidad de la división, pero al mismo tiempo sabía que la unidad de los cielos no podía romperse sin consecuencias terribles. Miguel y los ángeles fieles se preparaban para una guerra total, una guerra que no se resolvería solo con palabras o enfrentamientos individuales. Era una lucha por el alma del cielo, y la batalla entre luz y oscuridad, entre libertad y orden, estaba a punto de intensificarse. La rebelión había ganado fuerza y la resistencia se volvía más difícil cada día. El futuro del cielo estaba en juego, y con él, el destino de todos los seres celestiales. El cielo, antes un lugar de armonía y paz eterna, ahora estaba al borde de un conflicto sin precedentes. La rebelión de Lucifer ya no era una amenaza distante, se había convertido en una guerra inminente. La tensión en los campos celestiales crecía, y las fuerzas de Miguel se preparaban para enfrentar a los traidores que se habían alineado con el arcángel caído. La batalla que se aproximaba no sería solo física, sino espiritual, pues representaba el enfrentamiento entre fuerzas opuestas sobre el propósito y la naturaleza del bien. Para los ángeles fieles, el orden de Dios era absoluto, inmutable, y cualquier rebelión era por sí sola una transgresión contra la propia esencia de la creación. Para Lucifer y sus seguidores, la verdadera libertad se encontraba solo en la libertad de autodeterminación, lejos de la tiranía de la autoridad divina. Cuando llegó el día de la batalla, el cielo se transformó en un campo de fuerzas inmensas, donde ángeles como ejércitos celestiales se prepararon para luchar en nombre de sus creencias. La vastedad del cielo fue dividida, y Miguel, con su espada flamígera, lideró a los ángeles fieles hacia el enfrentamiento. Al frente, Lucifer surgía majestuoso en su propia percepción de grandeza, rodeado por sus seguidores, listos para desafiar el orden del Altísimo. El combate no era solo de fuerzas físicas, sino también de voluntades y de almas. Cada golpe intercambiado era como un choque entre dos visiones del mundo radicalmente diferentes. Lucifer usaba su habilidad para manipular las emociones y la persuasión para debilitar la moral de los ángeles fieles, mientras Miguel, en su inmensa fuerza y pureza, luchaba con una convicción inquebrantable de que la luz de Dios no podía ser extinguida. La batalla parecía interminable, con cielos y tierras siendo estremecidos por la colisión de poderosas energías. Cada golpe, cada ráfaga de luz o sombra dejaba una marca indeleble en el propio tejido del cielo. El ruido de la guerra resonaba por toda la creación, y los ángeles, siendo seres inmortales, sabían que esta era una lucha que no podría resolverse fácilmente. En un momento crucial de la batalla, Lucifer y Miguel se encontraron frente a frente. Las espadas luminosas de ambos colisionaron con un estruendo que reverberó por toda la creación. El enfrentamiento entre los dos arcángeles representaba la lucha entre la autoridad de Dios y el deseo de libertad absoluta. Con cada intercambio de golpes, la intensidad de la batalla aumentaba, con el cielo dividiéndose más y más. Lucifer, con su fuerza y astucia, parecía tener la ventaja, empujando a Miguel hacia atrás. Pero la determinación del arcángel fiel no le permitía ceder. Sabía que el destino de todos los ángeles estaba en juego. La lucha no era solo suya, sino de todo el cielo, y él no podía fallar. El combate entre Lucifer y Miguel no fue solo una batalla física, sino un reflejo de la lucha eterna entre el bien y el mal, el orden y el caos. A medida que las energías cósmicas se descontrolaban, el cielo parecía estar al borde de una destrucción irreparable. El equilibrio entre luz y oscuridad estaba a punto de romperse para siempre. Tenemos un recurso espiritual para ti.
Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. En el apogeo de la batalla, el cielo se había transformado en un campo devastado, una vastedad marcada por las cicatrices de la lucha. La victoria de Miguel parecía un objetivo distante, pero la fe de los ángeles fieles nunca vaciló. Cada golpe contra las fuerzas de Lucifer, cada paso hacia adelante era una afirmación de que el reino de Dios prevalecería. Sin embargo, la fuerza y la astucia de Lucifer no podían subestimarse. Mientras Miguel y Lucifer se enfrentaban con un fervor inmenso, la caída del arcángel rebelde se volvía inevitable. La batalla entre ellos alcanzaba una intensidad sin precedentes y cada segundo parecía más como una eternidad. Lucifer, con su habilidad para manipular la voluntad de otros, parecía controlar la marea de la guerra, pero la pureza de la fe de Miguel y el poder de Dios no eran algo que cualquier fuerza pudiera corromper. Miguel, aunque físicamente exhausto, no se rindió. Su espíritu inquebrantable, alimentado por la lealtad absoluta a Dios, le ofreció una fuerza que no podía medirse. La espada flamígera en su mano brilló con un resplandor radiante, reflejando el propio poder de Dios. En un golpe decisivo, Miguel logró herir a Lucifer de una manera que el arcángel caído jamás podría imaginar. Cuando la hoja de Miguel atravesó la defensa de Lucifer, algo extraordinario sucedió. El cielo a su alrededor se iluminó con una luz pura e inmensa, y la fuerza de la caída de Lucifer no fue solo una derrota física, sino un exilio eterno de su posición de honor. La luz alrededor de Lucifer comenzó a desaparecer, reemplazada por una oscuridad profunda y opaca, como si el propio cielo estuviera rechazando su presencia. Con un último grito de ira y frustración, Lucifer fue lanzado fuera del cielo, cayendo hacia el abismo eterno. Su caída no fue solo un alejamiento físico, sino el fin de su rebelión y de su influencia sobre los otros ángeles. Ahora se convertía en una sombra, un eco de lo que un día había sido, el arcángel más hermoso y poderoso, pero que ahora se veía en desgracia, separado para siempre de la presencia divina. Mientras Lucifer caía para siempre, la batalla comenzó a cesar. Los ángeles fieles, habiendo visto a su líder derrotar al arcángel caído, retomaron el control sobre el cielo. La paz, aunque sacudida por la guerra, estaba comenzando a ser restaurada. Sin embargo, el impacto de la rebelión de Lucifer y su caída a las profundidades dejó una marca irreparable. Nada jamás sería lo mismo. Aquellos que permanecieron fieles a Dios sabían que el cielo estaba ahora libre de la amenaza inmediata de la rebelión, pero un nuevo desafío surgiría. Lucifer, en su derrota, no desaparecería silenciosamente. Su ira y su deseo de venganza apenas comenzaban a revelarse, y los ecos de su caída resonaron por toda la creación, alterando el curso del destino de todos los seres celestiales. Después de su caída del cielo, Lucifer, ahora un ser sombrío y condenado, fue desterrado a un lugar de tinieblas eternas. Pero no estaba solo. Muchos de los ángeles que se habían aliado con él durante la revuelta fueron también expulsados, arrastrados con él hacia la inmensidad oscura donde la luz de Dios jamás penetraría. En este nuevo reino de oscuridad, el poder de Lucifer parecía menguar, pero su astucia permanecía intacta. Lucifer y sus seguidores cayeron en un abismo profundo, una dimensión donde el tiempo parecía distorsionarse y la esperanza se desvanecía. Allí se convirtieron en lo que conocemos no como los ángeles que habían sido, sino como demonios,
criaturas perdidas y corrompidas por su propia elección. El reino de la oscuridad se convirtió en su dominio y Lucifer, ahora desprovisto del brillo celestial, asumía su nuevo papel. Pero la amargura de su caída nunca desapareció completamente. Lucifer, aún consumido por su vanidad y rencor, juró venganza contra Dios y contra todos aquellos que permanecían fieles a él. Su mente astuta comenzó a tejer planes sobre cómo debilitar la creación, cómo atacar a los seres humanos y desviar las almas de Dios. Sabía que su batalla en el cielo no había sido la última y que su caída era apenas el comienzo de un nuevo tipo de guerra. Mientras tanto, los ángeles fieles que permanecieron en el cielo habían sido profundamente afectados por la derrota de Lucifer. La paz estaba siendo restaurada, pero un vacío ahora existía. La confianza que había entre los ángeles estaba sacudida, y aunque continuaban sirviendo a Dios, muchos ahora veían el universo de manera diferente. Lo que había comenzado como un hogar eterno de armonía y paz estaba de alguna manera marcado por el dolor de la rebelión. De vuelta al abismo donde Lucifer y sus seguidores se encontraban, la oscuridad parecía casi viva. Cada pensamiento, cada acto de Lucifer y sus aliados reverberaba en ese vasto vacío, creando un espacio donde solo la angustia y la desesperación podían crecer. Allí, lejos de la luz de Dios, él continuaba instigando a sus seguidores, transformando sus almas en algo aún más corrompido, alejándolos de cualquier vestigio de bondad que hubieran tenido. Pero los ángeles fieles sabían que la lucha contra Lucifer estaba lejos de terminar. Aunque estuviera desterrado a un lugar de oscuridad eterna, él continuaría intentando derrocar la creación. El destino de Lucifer y sus seguidores estaba sellado, pero el impacto de su caída resonaría por todo el universo, creando una lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal. Con Lucifer y sus seguidores ahora alejados, Dios, en su infinita sabiduría, decidió dar inicio a una nueva creación, una que sería el centro de su plan divino, la humanidad. Moldeó al hombre a su imagen, creando a Adán, el primer ser humano, y después, para que no estuviera solo, creó a Eva, la primera mujer. Con esto, Dios estableció el jardín del Edén, un lugar de pura perfección donde el hombre y la mujer podrían vivir en armonía con la naturaleza y con el propio Creador. Sin embargo, la paz en el Edén estaba lejos de ser eterna. La decisión de Dios de crear seres libres, capaces de elegir entre el bien y el mal, se convirtió en una puerta abierta para la tentación. Y fue exactamente esto lo que Lucifer, ahora conocido como Satanás, deseaba: corromper la perfección de Dios y destruir la armonía que había creado. Lucifer, desterrado de las alturas celestiales, miró hacia la creación de Dios con envidia y venganza. Sabía que su venganza contra el Creador no podría ser alcanzada de forma directa, entonces comenzó a sembrar discordia. Su primer objetivo fue Eva, la mujer que, junto con Adán, tendría la capacidad de influenciar el futuro de la humanidad. Disfrazado de serpiente, Lucifer se acercó a Eva en el jardín del Edén y la sedujo con palabras engañosas, prometiéndole que se convertiría como Dios, conociendo el bien y el mal. La convenció de comer del fruto prohibido, rompiendo así el único mandamiento que Dios había dado a Adán y Eva. Eva, influenciada por la persuasión astuta de Lucifer, compartió el fruto con Adán, quien, a pesar de saber que desobedecer a Dios sería un acto grave, también cedió a la tentación. El pecado entró en el mundo a través de una elección, y a partir de ese momento, la humanidad fue marcada por la desobediencia y la caída. La consecuencia inmediata fue la pérdida de la inocencia. Los dos se dieron cuenta de su vulnerabilidad y, por primera vez, experimentaron el miedo y la vergüenza. Lucifer, por su parte, observaba la caída de Adán y Eva con una sensación de victoria amarga. Había cumplido su objetivo.
Había corrompido la creación perfecta de Dios y lanzado a la humanidad en la oscuridad del pecado. La caída de Adán y Eva fue un reflejo directo del intento de Lucifer de destruir aquello que Dios había considerado bueno. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Aunque Dios castigó a Adán, Eva y la serpiente, la naturaleza de la humanidad no fue destruida. La semilla de la redención ya estaba plantada, pues Dios, en su infinita misericordia, preparaba un camino de salvación. Esta caída de Adán y Eva no fue solo un evento aislado, representó el inicio de una lucha cósmica continua. Satanás, con su astucia, ahora sabía que la humanidad sería su nuevo objetivo y buscaría corromper el corazón de los hombres, alejándolos de Dios y conduciéndolos a la destrucción. Lucifer, ahora consciente de su fuerza y atraído por la promesa de poder absoluto, movilizó un ejército de ángeles rebeldes. Ya no estaba satisfecho con ser el querubín ungido, el portador de la luz. Quería ser la luz misma. Quería tomar el trono de Dios. Su mente estaba dominada por un deseo insaciable y por medio de palabras dulces y seductoras, sembró la duda en el corazón de otros ángeles. Les prometió libertad, poder y un nuevo reino donde serían dioses. Esos ángeles que una vez habían sido sus hermanos comenzaron a ver en Lucifer la figura de un líder que ofrecía algo más que el servicio silencioso y sumiso a Dios. Veían en él la promesa de un nuevo futuro, un orden donde podrían ser más que meras criaturas. Una revolución comenzaba a tomar forma, y el cielo, antes perfecto, ahora era el escenario de un conflicto inminente. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabía exactamente lo que estaba sucediendo. La rebelión no tomó al Creador por sorpresa. Aún así, Él no intervino inmediatamente. Dios no buscaba esclavos para que le rindieran adoración, sino seres que lo amaran libremente. El amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad de elección. Esta libertad era un principio fundamental que Él no podría negar, aun sabiendo que esto abriría la puerta al mal. La batalla en el cielo se aproximaba y una guerra cósmica sin igual estaba a punto de suceder. La lucha no sería librada con espadas o lanzas, sino con lealtad, con elecciones. La luz enfrentaría a las sombras y la justicia confrontaría la rebelión. En el centro de esta gran batalla estaban los ángeles leales bajo el comando del arcángel Miguel y los ángeles rebeldes, ahora bajo el liderazgo de Lucifer, quien se autotituló portador de la libertad. El enfrentamiento fue inevitable. Lucifer y su ejército intentaron desafiar a Dios, pero la autoridad divina era inconmensurable. La guerra fue breve pero intensa. Miguel, con su espada flamígera, fue el principal guerrero contra las fuerzas de las tinieblas. ¿Quién es como Dios?, bramó durante el combate, un recordatorio de lo que Lucifer había olvidado. La grandeza de Dios es incomparable, su autoridad es absoluta. En un enfrentamiento brutal, la fuerza y la sabiduría de Lucifer, aunque formidables, no pudieron rivalizar con la autoridad del Creador. Cuando la batalla terminó, Lucifer y sus seguidores fueron derrotados. El cielo, una vez perfecto y armonioso, ahora estaba marcado por la tragedia de la caída. Lucifer y sus ángeles rebeldes, ahora corrompidos por la oscuridad, fueron expulsados del cielo. La Biblia describe su caída como un relámpago. Lucifer cayó como un rayo del cielo. Fueron lanzados a la tierra para ser vigilados hasta el tiempo del juicio final. Y así, la antigua luz se convirtió en oscuridad. Aquel que una vez fue el portador de la luz, ahora se había convertido en Satanás, el adversario, el engañador, el enemigo de Dios y de la humanidad. Sin embargo, la caída de Lucifer no fue el fin de su influencia. Había sido derrotado en el cielo, pero ahora, en la tierra, tenía un nuevo objetivo: corromper la creación de Dios, la humanidad. El plan de Satanás era simple y devastador: alejar a los seres humanos de Dios, llevándolos a elegir el mal, la desobediencia y el pecado.
Y su primera víctima fueron Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en el jardín del Edén. Satanás, en su forma astuta y disfrazado de serpiente, se acercó a Eva y sembró la duda. Cuestionó la verdad de Dios, diciendo: ¿acaso Dios realmente dijo? Las palabras llenas de engaño cayeron en el corazón de Eva. Ella vio que el fruto del árbol prohibido era bueno para comer, deseable para dar entendimiento, y lo tomó. Cuando ofreció el fruto a Adán, él también cedió a la tentación. El pecado entró en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva trajo la caída de la humanidad, y la consecuencia inmediata fue la separación de Dios. Ellos, que antes caminaban con Dios en el jardín, ahora se escondieron de Él, avergonzados y temerosos. El pecado trajo vergüenza, miedo y la muerte, algo que Dios no había planeado para su creación. Pero en medio del juicio, Dios hizo una promesa. Un descendiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás. Esta promesa fue el primer vislumbre de esperanza para la humanidad caída. Aunque el pecado había entrado en el mundo, la redención también estaba siendo preparada, y Dios ya había trazado un plan para restaurar lo que había sido perdido. La historia no terminó en el Edén, y la promesa de redención comenzó a cumplirse a lo largo de los siglos. Los profetas anunciaron la venida de un Salvador, aquel que liberaría a la humanidad del pecado y de la muerte. Y en el debido tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para ser el Salvador prometido. La vida, muerte y resurrección de Jesús garantizaron la victoria sobre Satanás. La serpiente que había seducido a Adán y Eva en el jardín, Jesús, en su cruz, aplastó la cabeza de Satanás, derrotando el poder del pecado y ofreciendo la redención a aquellos que lo aceptaran como Señor y Salvador. Sin embargo, la guerra no terminó con la resurrección de Cristo. La batalla entre el bien y el mal continuó, con la humanidad en el centro. Satanás aún intentaba y sigue intentando hasta hoy alejar a los humanos de Dios. Pero la victoria final ya estaba garantizada. La cruz de Cristo no fue el fin de la lucha, sino el punto de inflexión que prometió la victoria de Dios sobre el mal. El libro del Apocalipsis nos da una visión del fin de los tiempos, cuando la batalla final será librada. Satanás, en su último intento desesperado, reunirá sus fuerzas para luchar contra Dios, pero Dios, en su justicia, derrotará a Satanás de una vez por todas. Él será lanzado al lago de fuego, y el mal será erradicado para siempre. Al final, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor, el pecado y la muerte no existirán más. La humanidad redimida vivirá en paz con Dios para siempre. Esta historia de caída, redención y triunfo final es una historia de elecciones. Desde la rebelión de Lucifer hasta la tentación de Adán y Eva, hasta las elecciones que hacemos todos los días, somos desafiados a elegir entre el bien y el mal. Pero como Dios prometió, el mal no tendrá la última palabra. Él vencerá, y aquellos que eligen el bien, aquellos que eligen a Dios, heredarán la victoria eterna. Al final, el bien triunfará sobre el mal, y el mal será erradicado. La historia de Lucifer, de la humanidad y de la lucha cósmica entre el bien y el mal llegará a su clímax, y el reino de Dios será establecido para siempre. Este es el desenlace final de la historia, donde la victoria de Dios se vuelve completa y eterna, y donde la humanidad finalmente encontrará su verdadera paz y redención. La historia de Lucifer, de su rebelión, caída y de la lucha continua entre el bien y el mal, es un poderoso recordatorio de que la elección entre la luz y las tinieblas no es solo una historia antigua, sino una batalla que continúa en el corazón de cada ser humano hasta hoy. Cada uno de nosotros está invitado a hacer una elección, seguir la luz, elegir la verdad y buscar la paz y la salvación, o sucumbir a la oscuridad de la duda, del pecado y de la separación de Dios.
La buena noticia es que, como fue prometido, la victoria ya fue conquistada a través de Jesucristo. La luz venció a las tinieblas, el perdón fue ofrecido y la esperanza de un futuro sin maldad fue plantada. Incluso cuando enfrentamos dificultades, tentaciones y desafíos, podemos tener la confianza de que la batalla final ya fue ganada. La historia de Lucifer y su caída nos enseña que por más que parezca prevalecer el mal, Dios siempre tendrá la última palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuál será tu elección? ¿Estás listo para caminar en la luz, aceptar el perdón de Cristo y vivir en su victoria? El viaje no es fácil, pero la promesa de Dios es clara. Él está con nosotros y al final la victoria será suya. Si deseas conocer más sobre cómo esta lucha puede manifestarse en tu propia vida, no te pierdas los próximos videos que traerán más perspectivas sobre la batalla espiritual, las promesas de Dios y cómo vivir en la victoria conquistada por Cristo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y redención. Únete a nosotros en esta jornada de luz y ten la certeza de que, al final, la victoria está garantizada. Recuerda, la historia de Lucifer no terminó con su caída, continúa en tu vida y en la mía. ¿Qué capítulo elegirás? ¿Escribir? ¿Alguna vez te has preguntado qué hacía Dios antes de que todo existiera? No el cielo, no la tierra, no el tiempo, nada. Hoy vamos a descubrir uno de los misterios más profundos de la Biblia. ¿Quién era Dios antes de la creación? Acompáñame en este viaje espiritual que puede cambiar tu forma de ver la fe, el tiempo y tu propósito. Mucho antes de que el universo tuviera un latido, cuando aún no había un antes ni un después, y el concepto de tiempo era inexistente, ya había una presencia que lo llenaba todo: Dios. No hablamos de una fuerza impersonal ni de una idea simbólica nacida de antiguas leyendas, sino de una realidad viva, eterna, que trasciende la imaginación humana. Antes de que la oscuridad diera paso a la luz, antes de que cualquier forma tomara sentido, Él ya era. No tuvo comienzo, no surgió ni fue formado. Simplemente es. Y lo más fascinante es que no necesitaba nada para ser completo. A diferencia de nosotros, que buscamos sentido en todo, Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Su esencia es plenitud, una plenitud que no puede aumentar ni disminuir. No hay ciclo, evolución ni proceso que lo definan. Su ser es una constante gloriosa, fuera del alcance del tiempo, intocado por la erosión del cambio. Él es el gran yo soy. En este video nos sumergiremos en las profundidades de una de las verdades más impactantes que la Biblia revela. ¿Quién era Dios antes de que el universo surgiera? A través de las páginas de las Escrituras, rastrearemos las huellas de su identidad, descubriremos su naturaleza inmutable y entenderemos por qué decidió dar vida a todo lo que existe. Esta no es solo una exploración intelectual. Es un viaje espiritual que puede transformar la manera en la que ves tu propia existencia. Porque cuando entendemos quién es Dios fuera del tiempo, comprendemos mejor por qué fuimos creados dentro del tiempo. No es una curiosidad teológica más, es la clave que da sentido a cada aspecto de nuestra vida. Conocer al Creador antes de la creación es empezar a entender el porqué de nuestra historia. Así que abre tu corazón, mantén tu mente atenta, porque estás a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo. Imagina un ser que nunca tuvo origen, que no fue formado, no fue concebido, ni comenzó en ningún punto del tiempo. Esta verdad, tan asombrosa como difícil de captar, rompe todos los esquemas mentales que usamos para entender el mundo físico. En nuestro universo, todo tiene un inicio. Pero Dios no. Su eternidad no es una extensión infinita hacia el pasado, es un presente eterno. El Salmo 92 lo expresa así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo,
Tú eres Dios. Esta no es una metáfora, es una declaración clara de que Él existía antes de todo marco temporal. Esta es la base de su autoridad, de su poder absoluto sobre la historia y del por qué podemos confiar en su plan eterno. En el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, Dios se presenta a sí mismo con palabras que estremecen por su profundidad. Yo soy el Alfa y la Omega. Estas no son meras letras simbólicas del alfabeto griego, son un retrato verbal de su soberanía total. Alfa es el principio, Omega es el fin, y Él está en ambos extremos y más allá. No solo inició todo lo que existe, sino que será quien le dé cierre a toda la historia. Este título encapsula su presencia constante en todas las épocas. Nada comienza sin su voluntad, y nada termina sin su consentimiento. Todo lo creado le pertenece. Desde las galaxias hasta los suspiros más silenciosos del corazón humano, todo está bajo su dominio. Él es la brújula y el destino, el origen y el propósito. Cuando Dios dice «¿Quién es?», está hablando de su autoridad sobre el ahora. Cuando declara «¿Quién fue?», se refiere a su permanencia a lo largo de toda la historia. Y cuando promete «lo que será», está proyectando su realeza sin fin. Él no es una figura pasiva del pasado. Es el Rey que reina hoy y reinará mañana, cuando todo lo demás se haya desvanecido. Y hay algo aún más profundo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada fue creado por capricho. Desde el primer átomo hasta la complejidad del alma humana, todo tiene una razón. El amor de Dios, que es eterno como Él, fue la chispa que impulsó la creación. Un amor que no busca beneficiarse, sino compartir su gloria con los seres que Él mismo formó. Cada persona que camina sobre esta tierra, incluso sin saberlo, lleva inscrita una marca invisible, la imagen de su Creador. No se trata de religión ni de cultura, es una realidad espiritual que grita desde lo profundo de nuestro ser. Hay un anhelo en el alma humana que no se llena con nada terrenal. Ese vacío tiene la forma de Dios. Esta conexión, que muchos ignoran o intentan llenar con cosas pasajeras, es la prueba de que fuimos diseñados para algo mayor, para alguien mayor. Y en ese encuentro con nuestro origen eterno, encontramos no solo respuestas, sino también dirección. Porque conocer a Dios no es solo entender de dónde venimos, es descubrir hacia dónde vamos. La creación no es un mero accidente, es el resultado de un propósito deliberado, donde cada estrella, cada montaña y cada ser vivo tienen su lugar designado en este vasto universo. El poder de Dios es tan grande que sus pensamientos superan nuestras limitaciones y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entender a Dios como eterno y omnipotente no solo transforma nuestra concepción del mundo, sino que nos ofrece esperanza en un futuro que está guiado por su mano. Su esencia, infinita y profundamente amorosa, nos llama a conocerle más y a vivir en armonía con su divino propósito. ¿Estás dispuesto a descubrir más sobre esta maravillosa relación y el significado de tu propia existencia? No esperes más. Adéntrate en este camino de autodescubrimiento y conexión con lo eterno. Descubre cómo la eternidad de Dios transforma tu comprensión del mundo. Desde tiempos inmemoriales se nos revela que Dios no vive dentro de un marco temporal como nosotros. Su esencia trasciende el pasado, el presente y el futuro, existiendo en un continuo presente que es completamente absoluto. Un momento impactante en la Biblia se encuentra en el encuentro de Moisés con el Creador en medio de la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, Dios declara «Soy quien soy», una frase que no es simple y que conlleva una enorme profundidad. Este enunciado nos habla de su ser eterno e inmutable, una afirmación de su existencia que va más allá de lo que podemos entender. El nombre «Soy» refleja una realidad asombrosamente poderosa. El Creador no está en constante cambio ni evolución, sino que simplemente es. En el hebreo,
Esta idea se extiende a seré lo que implica que Dios es autóctono, autosuficiente y se define a sí mismo. A diferencia de nosotros, que aprendemos y crecemos a través de la experiencia, Él no varía en su esencia. Es la fuente de todo poder, conocimiento, sabiduría y vida, sin limitaciones. Teólogos describen esta característica como la autonomía de Dios, enfatizando que su existencia no depende de nada ni de nadie, no requiere aire, luz ni espacios físicos. El Todopoderoso, que formó el universo y todo lo que contiene, no necesita templos construidos por manos humanas ni la asistencia de seres creados, ya que provee la vida misma a la humanidad, sustancial y espiritualmente. La relación que tenemos con la creación es totalmente inversa. Somos nosotros quienes dependemos de Él antes de que se materializara cualquier cosa. Ángeles, luz o elementos, Él ya existía. No se encontraba en la espera de algo ni estaba incompleto. Su plenitud es absoluta. En su naturaleza divina se halla una perfección colmada de conocimiento, amor y gloria. Al ahondar en la eternidad de Dios, es fundamental recordar que Él precede a todas las cosas. Su capacidad de sostener todo en la creación lo hace aún más impresionante y nos asegura que existirá siempre, sobrepasando incluso las eventualidades de nuestro mundo. Isaías 40:28 nos pregunta: ¿no lo has conocido? ¿No lo has escuchado? Este pasaje nos recuerda la grandeza del Señor, el Creador eterno que abarca lo último de la tierra. Conocer estas verdades no solo transforma nuestra fe, sino que también amplía nuestra curiosidad sobre el propósito de nuestra propia existencia y la conexión con su divinidad. Recuerda siempre que esa relación puede ser el fundamento de una vida rica en significado y esperanza. Desde el principio, es fundamental reflexionar sobre el concepto de lo eterno y lo inabarcable. Te invito a considerar la grandeza del misterio divino que supera nuestra comprensión. Antes de cualquier instante, antes de que el corazón iniciara su latido, antes de que la luz del sol comenzara a brillar y de que se diera inicio al tiempo mismo, existe una pregunta que nos intriga. ¿Qué había en ese vacío primordial? Recordemos el relato del inicio. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí es donde se origina nuestra narrativa, aunque no así la de Dios. Lo que se menciona como comienzo se refiere a la creación de la materia, el espacio y, por supuesto, el tiempo. El tiempo es una dimensión que fue formada y, por lo tanto, no limita a Dios, quien permanece por encima de este mismo. Su existencia se encuentra en una eternidad que no puede ser medida. No está sujeto a segundos, minutos ni años, y tiene la capacidad de percibir el desenlace desde el inicio, no como una simple predicción, sino como una realidad presente. En Isaías se nos recuerda que Dios declara el final desde el inicio y tiene un plan que abarca desde los tiempos antiguos. La visión eterna que posee Dios no se limita a una extensión temporal, sino que se sitúa en un plano totalmente distinto de la existencia. Es fascinante contemplar que, según Timoteo, nos salvó y nos llamó a una vida plena, no por nuestros propios méritos, sino por su propósito y gracia que nos fueron concedidos en Cristo antes de que comenzara el tiempo. Antes de que el tiempo existiera, ya estaba delineado su edicto de redención. Esto implica que Dios ya había previsto el camino de salvación y que te conocía. La decisión de enviar a Cristo fue tomada mucho antes de que todo fuera creado. En Efesios se expresa que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el primer segundo existiera, Dios había planificado la historia de nuestro rescate. Detente un momento y visualiza este concepto profundo. Antes de la creación del universo, antes del surgimiento de átomos y seres celestiales, solo existía Dios, sorprendente, eterno y pleno en su ser. En su esencia no había oscuridad, ya que Él
es la luz misma. Es intrigante considerar cómo esta inmensidad del propósito divino se despliega en nuestra cotidianidad. La comunicación con lo divino trasciende las limitaciones humanas y nos invita a participar en un relato mayor. La historia de cada individuo está entrelazada con el plan divino, dándonos una identidad y un propósito únicos. Es esencial reconocer que, a pesar de nuestra limitada percepción temporal, somos parte de algo mucho más grande. Cada decisión y cada paso en nuestras vidas pueden tener un impacto duradero, pero también hay un llamado a la responsabilidad y a la acción, porque somos los artífices de nuestras historias, en colaboración con la gracia divina. La espiritualidad contemporánea nos ofrece múltiples caminos para conectar con esta verdad. Mediante la reflexión, la oración o la meditación, podemos abrir nuestra mente y corazón a una comprensión más profunda de nuestra existencia. De esta forma, podemos acercarnos a una relación significativa con lo divino y a una vida rica de propósito. Al enfrentarnos a los desafíos de la vida, al mirar hacia atrás en la historia de los tiempos, podemos hallar consuelo en saber que no estamos solos en este viaje. La eternidad de Dios se convierte en nuestro refugio, brindándonos esperanza y una visión renovada para avanzar sobre nuestro camino. Así que medita sobre la grandeza del ser divino y descubre cómo puedes alinear tu vida con este plan eterno que te invita a ser parte de su obra en el mundo. Descubre la profundidad de lo divino en cada palabra, porque cada momento vale la pena reflexionar sobre su esencia. En 1 Timoteo 6:16 se nos revela que Dios se manifiesta como la palabra misma. No hay un vacío, pues Él representa la plenitud en su forma más pura. Este pasaje no solo describe la existencia divina, también inspira reverencia y un sentido de conexión espiritual. La luz que emana de Él es tan intensa que sobrepasa la comprensión humana. Su sabiduría y gloria son tan poderosas que un encuentro directo podría ser fatal. En Éxodo 33:20 se menciona que nadie puede contemplar su rostro y sobrevivir, evidenciando la magnificencia que encierra. Sin embargo, en medio de su grandeza, Dios es profundamente consciente de la humanidad, pues ya tenía un plan desde el inicio para la creación y la salvación de las almas. El ser eterno y trascendente no es un concepto que se originó con la creación, pues ya existía antes de que el tiempo mismo comenzara. Su existencia no fue incrementada por el acto de crear. Él ya poseía toda su gloria y sabiduría. En el libro de Judas, versículo 25, se resalta que solo Él es el sabio Dios y Salvador, revestido de gloria y majestad, dominio y poder, por los siglos de los siglos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. A menudo se plantea la pregunta sobre lo que existía antes del origen del universo. La respuesta, sorprendentemente sencilla, es que solo había Dios. No había desorden o vacío, sino al Eterno que habita en la perfecta armonía. En Miqueas 5:2 se hace alusión al Mesías, quien proviene de la antigüedad, subrayando así su naturaleza divina y eterna. Jesús, como parte de esta esencia, existió junto al Padre antes de que el tiempo comenzara. La narrativa de su existencia trasciende nuestro entendimiento, ya que todas las cosas fueron creadas a través de Él, tal como se menciona en Juan 1:1-3. El ser al que dirigimos nuestras plegarias no tuvo un comienzo con el cosmos. Su existencia precede a todas las cosas.
A pesar de su infinitud, elige manifestarse en la temporalidad para ofrecer salvación a aquellos que se encuentran atrapados en sus limitaciones. La comprensión de Dios no se limita a lo que podemos ver o experimentar, va más allá de lo físico y se adentra en lo trascendente. Su amor y gracia son accesibles, brindándonos la oportunidad de establecer una relación auténtica con Él. A lo largo de la historia, innumerables personas han buscado ese vínculo, encontrando no solo respuestas a sus preguntas, sino también paz en medio del caos. La magnificencia de lo divino no se puede medir por nuestras experiencias humanas. Cada momento que pasamos en contemplación nos permite abrazar su inmensidad. Caminar por la vida con una comprensión de su grandeza puede cambiar la manera en que percibimos nuestro propósito y misión en el mundo. A medida que buscamos conectarnos con lo eterno, encontramos que este anhelo de significado es universal. En cada rincón del planeta, las almas buscan algo más grande que sí mismas. La invitación es clara. Abre tu corazón y permite que la luz que emana de su presencia ilumine tu camino, revelando un propósito más elevado en cada paso que des. Tu existencia no es un mero capricho del destino. Tus días están llenos de propósito y tu futuro es conocido por el Creador que trasciende el tiempo. Te invito a reflexionar sobre esto. Servimos a un Dios asombroso, uno que no solo creó el tiempo, sino que también optó por participar en él por amor a ti. Dios es eterno, un principio que ha sido fundamental en la comprensión de su naturaleza. Antes de que comenzara el tiempo o se diera forma a la creación, Él ya estaba presente, lo que plantea una interrogante que muchos tienen en su corazón. ¿Era Dios solitario antes de la humanidad? ¿Acaso la creación fue un acto de necesidad o de carencia emocional? La respuesta es un claro no. Antes del principio de todas las cosas, Dios ya disfrutaba de una relación perfecta como comunidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que entendemos como la Trinidad. Es fundamental aclarar el concepto de la Trinidad. No se trata de tres dioses, sino de un solo Dios que se manifiesta en tres personas, cada una completamente divina y con roles distintos en su relación. Esta verdad se confirma en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesús instruye a sus seguidores a ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo nombre que abarca tres entidades. Además, en Deuteronomio 6:4 se reafirma que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, subrayando la unicidad, y al mismo tiempo revela una relación intrínseca que ha permanecido desde siempre. Escuchemos las palabras de Jesús acerca de esta conexión eterna en Mateo 17:5, donde pide al Padre que lo glorifique con la gloria que compartieron antes de que el mundo fuese creado. En el versículo 24 de ese mismo capítulo, Jesús expresa su deseo de que aquellos que le fueron encomendados puedan estar junto a Él para experimentar la gloria que le fue otorgada, un amor que existía antes de crear el mundo. Aquí se nos ofrece un vistazo a la eternidad anterior a la creación, y es claro, no hay vacío ni soledad. Lo que se revela es un espacio lleno de gloria, amor e intimidad. El Padre y el Hijo estaban en una comunión perfecta, compartiendo la magnificencia divina y un amor sin límites mucho antes de que existieran las estrellas. Sin embargo, esta relación eterna se extiende más allá de la conexión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo también es parte vital de esta Trinidad, actuando como consolador y guía para los creyentes. Su presencia en el mundo trasciende el tiempo y el espacio, brindando apoyo y dirección en cada paso que tomamos. Así, no estamos solos. Podemos confiar en que su amor nos envuelve constantemente. La importancia de entender la Trinidad radica en cómo afecta nuestro enfoque hacia Dios y nuestra relación con los demás. Reconocer la diversidad dentro de la divinidad
nos enseña sobre la cooperación y el trabajo en equipo, modelando nuestras interacciones humanas. Cada persona tiene un valor intrínseco, reflejando la imagen del Creador. Somos llamados a fomentar relaciones que se asemejen a la unidad que existe en la Trinidad, construyendo una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. Contempla la belleza de ser parte de un diseño divino que trasciende la soledad y la alienación. Esta conexión con Dios proporciona un sentido de pertenencia que resuena en el fondo de nuestros corazones. Abracemos el propósito que nos fue conferido y comprometámonos a vivir con la intención de manifestar amor en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Reflexiona sobre esta verdad. El amor que Dios tiene no solo es para Él, sino que quiere compartirlo contigo. En el libro de Hebreos se menciona que el Espíritu Santo es eterno, lo que implica que su existencia se remonta a antes de la creación misma. Cristo, gracias a este Espíritu, se ofreció a Dios sin falta, evidenciando que el Espíritu no fue creado, sino que es coeterno y de la misma esencia que el Padre y el Hijo. Desde el inicio de todo, ya estaba presente y activo, como se describe en Génesis, donde se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Surge entonces la cuestión de qué hacía Dios antes de que existiera el mundo. No estaba esperando compañía, ni se encontraba vacío. Desde siempre ha estado en una comunión perfecta de amor y alegría. No había un sentido de carencia o anhelo, sino una completa satisfacción, porque en su naturaleza reside el amor eterno. La Escritura en 1 Juan nos recuerda que Dios es amor, lo que implica que siempre ha tenido a quien amar y recibir amor a cambio. Antes de que existieran los seres humanos o los ángeles, había amor pleno dentro de Dios, una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La maravilla de esta comunión es que no es exclusiva. Jesús en Juan 17 expresa su deseo de que nosotros, sus seguidores, participemos de ese amor. A través de su revelación nos invita a formar parte de esa relación divina. En Juan 17:26 se nos dice que Jesús revela al Padre para que el amor que hay entre ellos esté también en nosotros. Esto es verdaderamente impactante, pues nos ofrece una conexión directa con la eternidad. A través de Cristo, no solo recibimos perdón y salvación, sino que somos llamados a disfrutar de la relación que siempre ha existido dentro de la Trinidad. La enseñanza sobre la Trinidad no son meras teorías frías, sino que son el pulso mismo de la eternidad. Desde antes de que se instaurara el cosmos, Dios ya era amor, y ese amor ha sido traído a nuestras vidas a través de Jesucristo, tocando nuestra existencia en el presente. Esta relación profunda y transformadora es un regalo que está al alcance de todos. Es esencial recordar que el amor genuino no solo se recibe pasivamente, sino que se vive y se comparte. Al abrir nuestro corazón al amor de Dios, comenzamos a ver el mundo de manera diferente, encontrando un significado en nuestras interacciones diarias y en nuestra relación con los demás. Puede que no siempre percibamos esta divinidad en nuestra vida cotidiana, pero cada momento se puede convertir en un testimonio de lo que significa ser amado y amar. La invitación está en cada instante, ya sea en los desafíos o en las alegrías. Participar de esta maravillosa realidad transforma no solo nuestra vida, sino también nuestras relaciones. El amor divino se convierte en la base sobre la cual construimos todo lo que hacemos, desde nuestras amistades hasta nuestras decisiones. La eternidad empieza ahora, y el amor de Dios nos permite vivir cada día como una expresión de ese amor eterno. Así que, si aún no has abierto tu corazón a esta verdad, te animo a que lo hagas ahora. La plenitud que buscas puede encontrarse en el amor que ha existido desde el principio, en la relación de la Trinidad y en la invitación que Cristo te hace a participar de esa comunión perfecta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios creó el universo si es eterno y está completo en sí mismo?
Es fascinante considerar que no lo hizo por necesidad, sino desde un lugar de abundancia. La respuesta a esta cuestión se revela en el verso 7 de Isaías 43, donde se menciona que cada ser creado tiene un propósito glorioso. Así que, en lugar de buscar satisfacer una carencia, Dios actuó por la riqueza de su gloria. Todo lo que observamos, desde las inmensas galaxias hasta cada uno de nosotros, tiene un significado especial. Según Colosenses 1:16, todas las cosas en el cielo y en la tierra, tanto visibles como invisibles, fueron formadas a través y para Cristo. Cada estrella, cada célula y cada ser humano existe porque Él así lo quiso. Esta es una invitación a reconocer nuestra esencia. Tu existencia no es un accidente. Fuiste creado para algo más grande que solo vivir. Dios nos otorgó no solo la facultad de servirle, sino también la oportunidad de conocerle profundamente, reflejar su ser y disfrutar de su compañía. Esto nos lleva a comprender que Dios no se limitó a crear elementos materiales, sino que también dotó de vida y personalidad a seres capaces de sentir amor y desarrollar relaciones. La mayor manifestación de su gloria no se encuentra únicamente en la naturaleza, sino en la humanidad hecha a su imagen. Como se menciona en Génesis 1:27, tanto hombres como mujeres fueron formados reflejando características divinas. Esto implica que poseemos habilidades morales, una conciencia que conecta con lo espiritual, así como la capacidad para razonar, amar y tomar decisiones significativas. Sin embargo, la creación no fue el final del propósito divino. Desde el comienzo, Dios tenía en mente un plan de redención para la humanidad. En Efesios 1:4-5 se nos revela que Él nos eligió antes de que existiera el tiempo, con el deseo de que fuéramos santos y sin mancha ante su presencia. Es esencial entender que cada ser humano ha sido creado con una dignidad especial y un propósito divino. Nos ofrece la oportunidad de participar en su obra redentora y de experimentar su amor en una relación personal y profunda. Esto nos lleva a la conclusión de que cada vida tiene un significado trascendental y que estamos llamados a vivir en plenitud, sabiendo que somos parte de un plan mucho mayor. Además, esta conexión nos otorga la capacidad de impactar a otros. Cuando reflejamos el amor divino en nuestras acciones, extendemos ese propósito hacia los demás, promoviendo la paz, la justicia y el respeto por la vida. Reconociendo nuestra identidad y el llamado en nuestra vida, podemos contribuir a un mundo que anhela esperanza y significado. Es importante no perder de vista que, aunque enfrentemos desafíos y dificultades, siempre hay un propósito detrás de cada experiencia. Dios, en su sabiduría, utiliza nuestras pruebas para moldearnos y guiarnos hacia la realización de su plan redentor. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a reconocer la belleza de ser creado con un propósito. Busca esa relación con tu Creador. Encuentra tu lugar en este vasto universo y deja que la luz de su amor transforme tanto tu vida como la de quienes te rodean. Descubre la profundidad del amor divino y haz parte de su plan eterno. Desde tiempos inmemoriales, la esencia de nuestro ser ha sido marcada por un propósito claro: ser abrazados por Él como hijos a través de Jesucristo, un reflejo de su voluntad suprema. Antes de la existencia del mundo y de cualquier adversidad, Dios ya había trazado un camino para nuestra redención mediante el sacrificio de su Hijo. Esto revela que tu vida no es el resultado de un mero impulso, sino que forma parte de un diseño divino. La salvación no se presenta como un recurso alternativo, más bien es la manifestación de un propósito eterno basado en amor. Este amor nos invita a celebrar la creación, cuyo objetivo último es manifestar la gloria de Dios y convocarnos a ser testigos de ella. En el libro de Habacuc se menciona
que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, al igual que los cielos, que proclaman con esplendor la obra de sus manos. Todos los elementos de la creación, desde la majestuosidad del águila hasta la suave melodía del viento, apuntan al poder y a la grandeza del Creador. Sin embargo, la mayor representación de su gloria se encuentra en la humanidad redimida, en aquellos que reflejan su carácter y caminan en armonía con su verdad, amándolo con sinceridad. Es momento de reflexionar. Dios no creó el universo desde un lugar de carencia o necesidad. No hay en él vacío o inseguridad. La razón de su creación radica en su naturaleza amorosa, que se manifiesta al expresar, compartir y dar. Como se menciona en 1 Juan, el amor es un regalo que hemos recibido primero, lo que activa en nosotros un impulso por amar también. El relato de la creación se integra en una narrativa superior donde la gloria de Dios se irradia a través de la obra de la creación misma, de la redención y culmina en Jesucristo. En 2 Corintios se nos recuerda que, así como Dios hizo brillar la luz en la oscuridad, también ilumina nuestros corazones, otorgándonos el entendimiento de su gloria reflejada en Cristo. Es crucial entender que Él no creó el mundo por necesidad, sino movido por un amor supremo. Cada aspecto de la existencia tiene un significado profundo, resaltando que no somos producto de una casualidad, sino que fuimos diseñados por su mano cuidadosa. Nuestras vidas trascienden lo ordinario, pues están entrelazadas con su propósito divino. El hecho de que estés aquí en este momento es un testimonio de su deseo de conocerte y caminar juntos en este viaje de fe y amor. Invitar a los demás a conocer este vínculo transformador es un llamado fundamental. Compartir este mensaje de amor y redención permite que más personas descubran su propia valía y el propósito que les ha sido asignado en este vasto universo. Reflexiona sobre tu identidad en Él y lleva este testimonio a quienes te rodean para que también ellos sean parte de esta gloriosa narrativa de amor y esperanza. Descubre tu propósito verdadero a través de Él, quien te ha creado. Si te preguntan sobre la esencia de Dios, puedes comenzar mencionando algunos de sus títulos como Creador, Rey o Salvador. Aunque estas designaciones son precisas, son solo una parte de lo que Él representa. Sin embargo, surge la cuestión, ¿cómo se llama a Dios? Antes de la creación y de asumir roles, en Éxodo 3:14, Él se reveló ante Moisés al decir, «Soy quien soy», y le instruyó a decirle al pueblo de Israel que Dios me ha enviado a ti. Este instante es trascendental. No se limita a ser un simple nombre, es una auténtica revelación. En medio del desierto, Dios no se define a través de sus funciones, sino que simplemente expresa su existencia. Él se presenta con la afirmación «Soy». En hebreo, se registra como Yahweh, compuesto por 4 letras sagradas conocidas como tetragramatón. Este nombre se origina del verbo ser, implicando conceptos de existencia y presencia. Yahweh puede traducirse como el que es o el que existe en sí mismo. En el libro de Revelación 4:8 se puede escuchar a los seres celestiales clamando, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Este nombre, Yahweh, tiene un profundo significado. Dios es eterno en su naturaleza. No depende de nada ni de nadie para existir. No se transforma, simplemente es. Nunca ha habido un instante en el que Él no haya existido. En Malaquías 3:6 se establece, «Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no serán consumidos». El nombre de Dios es más que un enigma. Revela su naturaleza fulgurante. A diferencia de nosotros, que cambiamos, crecemos y enfrentamos el paso del tiempo, Dios permanece constante en su carácter, sus promesas y su propósito. La carta de Santiago 1:17 lo expresa de manera maravillosa.
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Él no se adapta, no se reduce. El mismo Dios que existió hace milenios persiste ayer, hoy y siempre, como se menciona en Hebreos 13:8. Reflexionemos sobre esta verdad a un nivel más profundo. La eternidad de Dios nos invita a confiar en su fidelidad y estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Su inmutabilidad nos da esperanza, sabiendo que su amor y justicia son constantes. En un orden social donde todo parece cambiar rápidamente, aferrarnos a la certeza de su existencia nos infunde confianza. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Yahweh no se ve afectado por el tiempo o las circunstancias. Esta realidad nos ofrece consuelo, pues en Él podemos apoyarnos en momentos de tumulto. No importa cuán caótica sea la vida, su esencia permanece intacta, proveyendo un refugio seguro. Al reconocer la grandeza de su nombre, podemos permitir que su luz y sabiduría guíen cada paso de nuestro camino. Conoce a este Dios eterno y sumérgete en su palabra, donde encontrarás el significado y el propósito que siempre has buscado. No lo dejes escapar. Acércate a Él y deja que su verdad transforme tu vida. Conéctate hoy con la verdad de que nunca estás solo. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya era absoluto, eternamente sagrado, lleno de pureza y luz. Un amor inigualable, exhibiendo la perfección de la Trinidad, justo en sus juicios y dotado de una sabiduría infinita. La creación no fue un medio para completar su esencia, pues nunca la necesitó para enriquecerse, simplemente mostró su naturaleza. En Isaías 40:28 se señala que el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, apuntando a un ser que no se desvanece en su grandeza, no se multiplica en gloria porque Él mismo es la gloria. Su amor no se incrementa, ya que Él es amor en su forma más pura. Su sabiduría no se expande, porque en Él resuena la total sabiduría. Lo fascinante de su nombre, Yahweh, es que encarna cercanía y relación. En Éxodo 33:14 se nos muestra un Dios que promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este nombre, utilizado más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento, resalta un Dios que está junto a su pueblo, que cumple lo que promete y que nunca falla. Invocar el nombre del Señor significa llamar a aquel que ha sido, es y será por siempre, un vínculo que abarca tiempo y espacio. Reflexiona un momento. Antes de los inicios del mundo, Dios ya era todo lo que necesitaba ser. Su nombre, Yahweh, nos recuerda su eternidad, su inalcanzable naturaleza y su suficiencia. Así, cuando te encuentras en momentos de incertidumbre, cuando las circunstancias mutan, cuando las expectativas se desvanecen, puedes hallar consuelo en esta verdad. En Salmo 46:10 se señala la calma que se encuentra en confiar en Dios. Quizá te preguntas, ¿por qué es relevante que Dios existiera antes de la creación? La respuesta es simple y profunda. Esto transforma todo. Reconocer que Dios ya existía antes de cualquier cosa no es una mera idea abstracta, sino un pilar de fe, una fuente de esperanza y una paz que abriga tu ser. Vamos a analizar la importancia de esta comprensión. Primero, refuerza la autoridad absoluta de Dios sobre todo. Salmo 24:1 proclama que de Jehová es la tierra y su plenitud, lo cual subraya que Él es el dueño de todo.
Segundo, entender esta eternidad nos proporciona perspectiva en medio de nuestras tribulaciones. Cualquier dificultad se reduce cuando se contrasta con su grandeza. Tercero, al saber que Dios es inmutable, encontramos seguridad en sus promesas. La percepción del tiempo puede cambiarnos, pero Dios permanece constante en su propósito. Cada cambio en nuestras vidas puede resultar abrumador, pero en medio de cada tempestad, la certeza de la presencia de Dios es un refugio. Además, la vida puede parecer incierta, pero la revelación de un Dios eterno ofrece una paz inquebrantable que trasciende el momento presente. En un mundo donde las fallas son comunes, el conocimiento de que Dios es fiel en su esencia nos impulsa a seguir adelante. En cada situación adversa, la esperanza se renueva cuando recordamos que Dios está presente. Conocer a Yahweh no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos anima a vivir con confianza y valentía a pesar de las sombras que nos rodean. Así que, al enfrentarte a las incertidumbres, recuerda que el Creador del universo es tu refugio y fortaleza. Es tiempo de abrazar esa certeza y ver el mundo a través de su luz eterna. Descubre el propósito divino que guía tu existencia. Si Dios es el creador de todo, también es quien rige y dirige cada aspecto de la vida, incluyendo la tuya. No eres producto de la casualidad, ni caminas en un universo sin propósito. Formas parte de un universo que se encuentra bajo el dominio de un Rey eterno, cuyo reino es puro y benévolo. Además, debemos recordar que nada ocurre sin que Él lo sepa. En Hechos 15:18 se nos recuerda que todos sus caminos son conocidos desde la eternidad. Dios es consciente de todo lo que ha sucedido, incluso de tus errores y los desafíos globales. No se detiene ante lo que parece ser crisis. Él ya ha vislumbrado tu futuro desde el inicio y está obrando en tu beneficio. Como se menciona en Romanos 8:28, sabemos que Él actúa para el bien de aquellos que le aman, quienes han sido llamados por un propósito divino. El Creador que existe más allá de nuestro tiempo también conoce lo que vendrá en tu vida. Es fascinante entender que el amor de Dios te abarca desde antes de que vinieras al mundo. En Efesios 1:4-5 se afirma que fuimos escogidos antes de la creación, predestinados para ser sus hijos por medio de Jesucristo. Antes de que respiraras por primera vez, antes de que cometieras tus primeros errores, Él ya tenía un plan para tu vida. Jeremías 1:5 nos dice que, incluso antes de formarte, te conocía y había apartados para ti un propósito especial. Tu existencia no es simplemente un azar. Desde la eternidad, su amor te abarcó y eres parte de su diseño divino. En Jeremías 29:11 se afirma que Él tiene planes para ti, definidos desde hace tiempo. Estos planes son para tu bienestar, no para tu daño, buscando ofrecerte un porvenir lleno de esperanza. A menudo nos detenemos a meditar en este verso, pero es fundamental entender que si Dios existía antes de la creación del mundo, su plan sobre tu vida comenzó mucho antes de tu llegada. Cada etapa de tu camino es vista y comprendida por Él. Todos los conflictos que enfrentas son parte del conocimiento divino, y cada elección que tomas está bajo su mirada. En este sentido, somos parte de algo mucho más grande. El futuro que se te prepara está entrelazado con su eternidad, por lo que cada momento cuenta. La confianza en su dirección brinda paz a nuestras inquietudes. Las dificultades no son más que escalones para un propósito mayor, que a menudo se escapa a nuestra comprensión. La perseverancia es clave. Cada prueba que vivimos forma parte del diseño divino y nos acerca a la realización de ese objetivo que Él ha trazado. Así que, mientras navegas en este mar de incertidumbres y toma de decisiones, recuerda que no estás solo. Cada paso que das tiene significado en el plan superior de Dios. Rodéate de apoyo y mantén la fe activa en tu vida.
Un futuro esperanzador está a tu alcance. Solo debes abrir tu corazón y permitir que la luz de su amor te guíe. Con cada suspiro, busca conexión con lo divino, pues cada día es una oportunidad para acercarte más a su propósito. No te detengas en el camino hacia tu destino. Confía en el propósito divino que tiene para tu vida y abraza lo que Él ha prometido. Cada jornada de tu existencia está cuidadosamente plasmada en su libro, como se menciona en el Salmo 139, lo que te otorga la certeza de que puedes entregarle tu futuro, incluso en medio de la incertidumbre. Las promesas de Dios son tan actuales como siempre, porque Él no sufre cambios. En Números se nos recuerda que lo que Él ha declarado, lo cumplirá. No es como los humanos que pueden dudar o mentir. Su fidelidad es firme y constante. En Hebreos se nos anima a mantenernos firmes en nuestra adoración y en la afirmación de nuestras esperanzas, ya que aquel que garantiza lo prometido es absolutamente fiel. Cuando Dios te llama perdido, amado, elegido o seguro, puedes confiar en ello, pues estas palabras provienen del corazón de un ser eterno y verdadero. Su naturaleza no se transforma, lo que significa que lo que proclamó hace tiempo sigue siendo relevante hoy y siempre. La existencia de Dios antes de la creación es significativa. Él no solo creó el universo, sino que también orquestó tu redención. Su esencia es atemporal, jamás tuvo un inicio, por lo que tampoco tendrá un final. Te está invitando a gozar de una eternidad a su lado. ¿Puedes creer en esto? Su promesa de acompañamiento y amor es inquebrantable. No estás solo ni olvidado. Estás cuidado por el infinito. Desde tiempos inmemoriales hasta hoy, hemos recorrido el sendero que conecta la creación con la salvación y nos adentramos en la promesa de un futuro eterno. Así como Dios existió antes del principio, también permanecerá después del ocaso de este mundo, según lo conocemos. En el libro de Apocalipsis se nos asegura que Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, redefiniendo todo de manera sublime. Estas palabras no son una mera expresión lírica, sino la firme declaración del Creador en el clímax de la Escritura. Él es tanto la génesis como el epílogo de la narración que abarca el tiempo. Por lo tanto, Él no vive encerrado en una historia. Él es el soberano universal que da sentido a cada capítulo. Lo más asombroso es que este Dios eterno, que existió antes de cualquier realidad tangible y que sostiene el cosmos, desea compartir contigo su eternidad. Así que acepta este regalo eterno y contempla la maravilla de ser parte de su historia. Deja que su amor incondicional transforme tu vida y te guíe hacia un futuro pleno. Recuerda que cada paso que des está resonando en la eternidad, mientras su amor te rodea y te sostiene en cada momento. Abrázate a las posibilidades infinitas que te brinda la gracia divina y vive a plenitud cada día que se te regala. Descubre hoy mismo la esencia de la vida eterna. No se trata únicamente de prolongar nuestra existencia, sino de conocer al único verdadero Dios y a Jesucristo, quien fue enviado para revelarnos esa verdad. La vida eterna es una invitación a entablar una relación íntima y personal con lo divino, donde el objetivo principal es vivir en comunión con Dios. Este no es un simple concepto religioso o filosófico, es una experiencia transformadora que va más allá de evitar las consecuencias negativas de una vida sin conexión con lo sagrado. La Escritura nos enseña que la culminación de nuestra historia es la presencia continua de Dios. Revelación 21:3 nos recuerda que Él desea que estemos en su compañía eternamente, lo que subraya el propósito fundamental de nuestra existencia, ser parte de su plan divino. Reflexiona sobre esto. ¿Estás hoy caminando junto a este ser eterno? ¿Te has abierto a la vida que ofrece el conocimiento de su ser? Si este mensaje ha resonado contigo y has logrado vislumbrar una nueva perspectiva, te animamos a compartir tus pensamientos en los comentarios.
La fe en el Eterno puede generar un cambio profundo. Si te ha gustado este contenido, considera compartirlo con alguien que busque entender su lugar en el plan celestial. Asimismo, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando enseñanzas bíblicas que te acercarán más a la verdad y a la sabiduría divina. Desde antes de que existiera el tiempo, Dios ha estado presente y su voz sigue llamando tu nombre en cada instante de la historia. No desaproveches la oportunidad de responder a su llamado. La vida auténtica se encuentra en la relación diaria con Él, en la que puedes experimentar su amor y guía constante. Reflexionar sobre la eternidad nos lleva a preguntarnos cómo estamos viviendo el presente. Al abrir nuestros corazones a su misericordia, encontramos propósito y significado en cada día. La vida eterna es un viaje en el que cada momento se llena de valor cuando estamos en armonía con nuestro Creador. La respuesta a su invitación puede cambiar el rumbo de tu vida, brindándote una esperanza renovada y una paz duradera. Cada decisión que tomamos puede acercarnos más a esta relación divina y al infinito que nos rodea, donde Él nos llama a ser parte de su historia. Te animamos a que busques ese contacto genuino, esa conexión que transforma y da sentido a la existencia. Afronta esta nueva etapa con confianza en su amor y busca siempre su presencia. La vida eterna es más que un destino, es disfrutar del camino junto al gran Yo Soy. La pregunta es, ¿estás listo para responder? Comencemos explorando uno de los hallazgos más impactantes en la historia religiosa reciente, el Evangelio de Tomás. Lejos de las clases convencionales de estudios bíblicos, este documento estuvo oculto en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. No fue hasta 1945 que esta serie de dichos atribuidos a Jesús salió a la luz entre los manuscritos de Nag Hammadi. La institución eclesiástica no ha mostrado entusiasmo por este descubrimiento. El Evangelio de Tomás subvierte las expectativas tradicionales, se diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque no relata milagros, ni la crucifixión, ni la resurrección. En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús, desafiando el núcleo del dogma cristiano convencional. Aquí, Jesús no se presenta como un Mesías lejano, sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. Más aún, propone una idea revolucionaria. El reino de Dios reside dentro de nosotros, no en el cielo o en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en nuestro interior. Esta perspectiva no es solo una visión mística, representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas que han monopolizado la salvación durante siglos. Jesús sugiere que lo sagrado no está confinado a las catedrales ni reservado para el clero, sino que es accesible para todos, de manera personal y directa. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces el contacto con lo divino es inmediato y personal, sin necesidad de mediadores. Ahora bien, surge la pregunta: ¿por qué se ha mantenido oculto un mensaje tan poderoso? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido en el Nuevo Testamento y se dejó que se perdiera en el desierto egipcio, mientras que otros evangelios fueron canonizados? Probablemente porque no coincidía con la narrativa controlada que la autoridad eclesiástica deseaba perpetuar, una que centraliza el poder en pocas manos en vez de democratizarlo. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito tan temprano como el primer siglo, contemporáneo de los evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos incluso antes que algunos textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo.